Shalom, hermanitos, ¿cómo están? La paz del Señor sea sobre ustedes. Hermanos queridos, vamos por buen camino, diría yo, ¿no es cierto? Claro que sí, vamos por buen camino, vamos creciendo cada vez más. Hermanos, sigamos buscando del Señor, seamos obedientes a Él, cumplamos su voluntad y de esa manera el Espíritu Santo actuará en nuestras vidas y el favor de Dios estará sobre nosotros. Ese es más o menos el título del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Hermanos, a veces Dios obra de alguna manera en que nosotros no entendemos, ¿no? A veces opera de las formas más extrañas el Señor por los medios menos esperados, ¿sí? Esto le pasó a Gedeón, ese joven varón de Dios, ¿no? Y a él le toca salvar a un pueblo, Israel, que está siendo maltratado por un pueblo, o mejor dicho, por muchos pueblos, muchos más poderosos que ellos. Esta historia está en Jueces capítulo 6 del Antiguo Testamento, versículo 2. Fíjense el contexto, hermano, es terrible esto. Dice así: los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondite en los montes, fíjense, para que no los vean los madianitas, en las cuevas y en lugares fortificados. Estos enemigos eran gente muy difícil y dice la escritura que eran sanguinarios, que eran asesinos. El verso 3 dice: cada vez que los israelitas sembraban y preparaban sus cosechas, cuando ya estaba el cultivo casi para cosechar, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales, con sus carpas, parecía que se mudaban, venían con todo. Eran como una plaga de langostas, dice la palabra. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada, hasta que la tierra quedaba lisita, que no quedaba nada arriba de ella. El 6 dice: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas, por fin, dice la palabra, clamaron al Señor por ayuda. Con desesperación, por supuesto. Hermanos, esto es terrible. Es como la descripción del enemigo haciendo fiestas con las personas. Es como se dice por allí, el gato jugaba con el ratón. Escondidos, asolados, dice la palabra, muertos de hambre, con miedo, atacados, meditando nosotros, ¿no? ¿Por qué será, mi hermano, mi hermana, por qué será que a veces Dios permite que la vida nos golpee tan duro, tan duro? ¿Por qué será que a veces Dios permite al enemigo que nos llegue tan cerca que le sentimos su respiración o tomamos su aliento hediondo del enemigo? ¿Por qué será que a veces nos sentimos tan asediados por cosas tan duras y difíciles que nos llevan a preguntar: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde se metió? Y de hecho, eso fue lo que Gedeón preguntó cuando el ángel del Señor se le aparece. Dice la palabra: el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que era de Joás, papá de Gedeón. Gedeón estaba trillando trigo en el fondo del lagar. El lagar era un lugar donde se guardaba el cereal, las herramientas de trabajo, en fin.
y se metía allí para esconder el grano, el cereal, de los madianitas. Gedeón era un muchacho escondido en un lagar trillando trigo. El trigo no se avienta en un lagar, el trigo se avienta al aire libre, donde hay viento, donde el viento va sacando la basura a medida que cae el trigo. El viento saca la basura, lo que es liviano, saca la basura, saca la paja del trigo, del trigo o de lo que fuera, del grano, ¿no es cierto? Lo separa y cae el grano puro y el viento se lleva la basura, la paja y queda limpio el cereal. Hermanos, pero esto lo estaba haciendo dentro de un lagar, un lugar cerrado, que apenas dice que tenía una ventanita. Pero la situación era tan patética, que Gedeón está metido allí, en el fondo de un lagar, trillando, ventilando el trigo por miedo a los madianitas. Miedo tremendamente justificado porque eran muy crueles, muy asesinos. La persona a la que Dios llama, a la que Dios busca, es una persona atemorizada como los demás. Y ahí el ángel del Señor le dice: guerrero valiente, le dice a Gedeón, el Señor está contigo. Me imagino la cara y el asombro de Gedeón. ¿Qué le pasa a este? Habrá pensado, ¿no? Hermanos, ¿cuántas veces en la Biblia, pareciera como que Dios no está sincronizado con la realidad de las personas? ¿Cuántas veces Dios llama a una persona de una manera totalmente incoherente? Le dice a Gedeón, guerrero valiente, cuando Gedeón estaba escondido, lleno de miedo, casi haciéndose encima, y Dios le dice, guerrero valiente. ¿Acaso Dios está viendo otro canal? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Se tomó una copa? Yo creo que Dios tiene, hermanos, una manera de tratar con nosotros, que nos llama por lo que realmente nosotros somos, por lo que realmente Él ve dentro de nosotros. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra mente. Mis hermanos, aunque la vida nos esté pintando otro cuadro de nosotros, como estaba Gedeón. El enemigo nos querrá convencer de que no servimos para nada, para ciertas cosas, pero el Dios del cielo, que nos hizo, que nos conoce, como les decía recién, que sabe cómo somos, que nos conoce con toda claridad, sabe que ha puesto una tremenda semilla en nosotros y llama a esa semilla a germinar por el poder de su palabra en nuestras vidas. Guerrero valiente, por eso le dice el ángel a Gedeón. Gedeón mira a un lado, mira al otro, y estoy seguro que pensará, este está loco, este se tomó un vino, no sé. ¿A quién está llamando? Le pasó a Gedeón como a María, ¿se acuerdan? Cuando el ángel le dice, dichosa tú, bienaventurada, bendita entre las mujeres, porque concebirás y darás a luz. Y ella lo miraría como Gedeón me dio al ángel y le dijo, ¿estás seguro? ¿Leyeron bien mi dirección? Yo estoy soltera todavía, estoy desposada, imposible. ¿Y qué contestó Gedeón? Seguramente lo que yo o vos hubiésemos contestado cuando las cosas no salen bien en la vida. Si el Señor está con nosotros, diría Gedeón, ¿no? ¿Por qué nos sucede todo esto? Jueces 6, versículo 13, allí lo dice. ¿Por qué el enemigo ha absorbido el fruto de nuestro trabajo? ¿Por qué el enemigo se ha llevado nuestra salud? ¿Por qué mi matrimonio se quebrantó ante semejantes situaciones? ¿Por qué perdí a este, al otro y a aquel? ¿Por qué nos pasan estas cosas
si realmente Dios está con nosotros. No lo sé. Hermano, hermana, que vos y yo tengamos pruebas, que vos y yo pasemos momentos difíciles, no es señal de que Dios no está con nosotros. Es todo lo contrario. Lo vimos con Moisés. Precisamente los desiertos que los seres humanos pasamos muchas veces son el proceso de Dios para nuestras vidas, para sacar su obra en todos nosotros. Habrá veces que no es fácil y no es cómodo. Gedeón sabía. La escritura contesta la pregunta de Gedeón y dice, el pasaje dice que un profeta de parte de Dios vino a hablarle a Israel justo antes del encuentro de Gedeón con el ángel y le dijo, porque ustedes se apartaron del Señor. Por eso Dios ha permitido que sus enemigos vengan a golpearlos donde más les duele. ¡Wow! ¡Qué duro que es Dios! Pero no, pará. Pará un cachito. Dios ocurre que Él es directo hablando de la raíz de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque si no nos dice cuál es la enfermedad, ¿cómo vamos a buscar la medicina? Todos sabemos, mi hermano, mi hermana, que hay cosas que no están bien en nuestra vida. Pero a nadie le gusta que el Evangelio le recuerde y le diga, todos somos pecadores. Y el Señor nos recuerda eso, no para que nos quedemos de brazos cruzados, es para que abramos el corazón a lo que sigue, que nos preparemos para lo que viene, pero Dios tiene un Salvador, Dios tiene el favor de Él para nosotros. Eso pasó con el pueblo de Gedeón. Sí, ustedes se han apartado de Dios, les dice, pero lo que viene es que Dios manda a un ángel que le dice a Gedeón, levántate, guerrero valiente, tú sacarás a Israel de donde está. ¿Qué te parece? Dios ha pensado en ustedes. ¿Saben por qué? Porque en medio de sus angustias, ustedes, dice el ángel, clamaron a Dios. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es muy importante para la enseñanza de nosotros. Dice, ustedes clamaron a Dios, no solo que oraron, sino clamaron a Dios. Muchas veces, hermanos, nos arrinconan las situaciones en la vida. ¿Para qué a veces Dios permite que el enemigo llegue tan cerca de nosotros? Para que clamemos a Dios y Dios tenga una oportunidad para glorificarse en la vida de aquellos que buscamos de Él. No fue sino hasta que el hijo pródigo estuvo deseando comer la basura que comían los cerdos y allí se acordó. Yo tengo un padre, dice, que tiene la heladera y el freezer, no sé si existía el freezer, ¿no? Llenos de comida. ¿Qué estoy haciendo yo acá, teniendo hambre de basura, cuando yo puedo llenar mi estómago con la comida de primera que hay en casa de mi padre? Bendita la hora, hermano, hermana, cuando vos y yo pasamos momentos difíciles, pero nos acordamos de aquel que teníamos un poco olvidado, tal vez, pero es el que tiene que tener el primer lugar y que nos está llamando con amor para manifestarse en nuestras vidas de una manera poderosísima. Y bendita hora, hermano mío, que cuando las cosas difíciles nos empujan a clamar
a Dios. Bendita la hora. Y Gedeón dice, ¿dónde están los milagros que nos hablaron nuestros antepasados? Nos contaron que nos sacó de Egipto, pero ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Nos abandonó? Entonces, esta parte me encanta, hermanos. Jueces 6, verso 14 dice, el Señor lo miró y le dijo, y allí paramos un poquito. Es obvio que el ángel está delante de Dios, pero una cosa es la vista circunstancial del momento, ¿no es cierto? Y otra cosa es cuando Dios pone sus ojos en vos, en mí, y te dice, es a vos a quien busco, es a vos a quien yo te estoy llamando. Cuando Dios pone sus ojos sobre una persona, sobre vos, sobre mí, los pone porque Él quiere tener misericordia de esa persona, quiere darte el favor de Dios, quiere hacerte el bien. Esta situación me recuerda en ese pasaje de Números 6, verso 25, que dice, el Señor te mire con agrado. El Señor te bendiga y te guarde del mal y te extienda su amor. Eso fue lo que le pasó a Gedeón. El ángel se fijó en él. Lo mismo, lo miró. Sí, lo miró. Estaba lleno de temores, de rabietas, de quejas como solo los seres humanos pueden estar. Pero, hermano, la mirada de Dios traía el favor de Dios para él. Y cuando vos tenés la mirada de Dios, el favor de Dios te alcanza. Cuando se tiene el favor de Dios, lo que el enemigo haya hecho, los madianitas hayan hecho, tienen los días contados. Cuando el favor de Dios te libera, el daño del enemigo no deja rastros. Cuando el favor de Dios está con vos, Dios te corona de favores y de misericordia. Cuando el favor de Dios está con vos, conmigo, te lleva a tu lugar, a tu posición, a tu identidad, hermano mío. Salte Pedro, brinque Juan, no importa lo que hayas hecho, lo que haya hecho el mundo, no importa. Dios, Él te pondrá donde Él dice que vas a estar. Porque el favor de Dios te está sonriendo. Este año, hermano mío, hermana mía, es el año del favor del Señor. No me diga que no. Este año las promesas de Dios nos están alcanzando, ¿te diste cuenta? Este año las misericordias del Señor nos están alcanzando. Este año lo que el enemigo haya querido robarte, va a tener que regresarlo todo. Este año la vergüenza se tiene que ir. Este año te levantará y me levantará el Señor a otros lugares. Y lo está haciendo ya. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras vidas. ¿Y por qué lo sé? Porque Yeshua ya vino y Él es el que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí y si vos, yo, tenemos al Espíritu del Señor, está también el Espíritu sobre nosotros. ¿Para qué? Para declarar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, que los prisioneros sean liberados, que los deprimidos sean vestidos con óleo de gozo de parte del Señor. ¿Quién está listo para este favor de Dios? La sonrisa de Dios está sobre nosotros. La misericordia del Señor está sobre nosotros. Por eso el ángel le dice a Gedeón, ve tú con las fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía, dice el Señor. Jueces
6:14. Ese es el Dios que subsiste por su propio poder, que no necesita apoyarse en el brazo de nadie. Ese es el que te está mandando. Ve, y con las fuerzas que tienes, yo sé que tal vez piensas que son pocas, pero con esas fuerzas que tienes, para mí, dice el Señor, son suficientes, porque el que determina la victoria es el que te está llamando, no el que recibe el llamado. ¿Entendiste, hermano? El que necesita ser poderoso no es aquel que va a ir, es aquel que manda. Yo estaré contigo, dice el Señor. Le dijo al Señor: destruirás a los madianitas, le dijo a Gedeón, como si fuera un solo hombre. Y Gedeón le dice: ¿cómo podré yo? ¿Cómo podré yo? En Jueces 6, versículo 15, rescatar a Israel. Si mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, yo soy el menor en importancia de mi familia. Hermano, hermana, Dios no está buscando al más poderoso, al más rico. No, no, señores. Dios está buscando a un arbusto común y corriente, como una zarza que se enciende y no se apaga jamás, donde el fuego de su presencia puede arder y Él sea glorificado. Por eso te busco a vos, Gedeón, le dijo el Señor. Por eso te busca a vos, José, Juan, Alberto, Lucía, Andrea, Adriana. Dios no está buscando a gente bonita, ni elegante, ni alta, ni rubia de ojos celestes. Está buscando a gente que reconoce que los vasos se dejan llenar por un Dios todopoderoso. La sabiduría humana siempre apunta a la capacidad, a los números, a las probabilidades del poder, ¿no es cierto? Pero la sabiduría de Dios se complace, mi hermano, en usar lo que es pequeño, lo que no tiene probabilidades naturales. Todo lo que uno necesita entender es quién está con uno, quién está con vos, quién está conmigo, quién es el que nos está llamando y teniendo en cuenta. Ese es el Señor. Y aquí vamos a cortar, vamos a pasar a una segunda parte porque es un poquito largo.